Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a estas charlas sobre discernimiento vocacional, viendo estos temas tan importantes sobre el noviazgo, el matrimonio y la educación de los hijos. Es así que hoy cerramos el segundo gran bloque del sacramento del matrimonio, con el tema de hoy que es la sanación de las heridas del pecado original por la gracia de Cristo. ¿Cómo es posible sanar? Decíamos en el video anterior que hay remedio, pues hoy vamos a ver en qué consiste este remedio, así que bienvenidos. Nos ponemos una vez más, como siempre, en la presencia de Dios, invocando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor, al Padre Celestial, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para tratar este tema de la sanación de las heridas del pecado original por la gracia de Cristo, que no es otra cosa sino volver a escuchar básicamente el querigma, el primer anuncio de salvación en nuestras vidas, y recordarlo aquí, en este momento. Para eso, con la ayuda de el Espíritu Santo y mediando nuestro Señor Jesucristo por nosotros, acogemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice así: como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos entonces, después de haber planteado este panorama tan oscuro, cómo se sale de ahí, cómo tiene que ser esa sanación de las heridas del pecado original por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miramos entonces esta buena noticia. Dios se compadece de su criatura y envió a su Hijo para sanarla del pecado. Este es el centro del Evangelio. Esta es la buena noticia que contrarresta la mala noticia del pecado original. Y el Padre, esto es súper clave, el Padre hace todo a través del Hijo. El Hijo no obra directamente, sino por voluntad de su Padre. Es decir, el Padre Celestial hace las obras a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso está relacionado profundamente con lo que nosotros también debemos hacer. Pues bien, el Padre obra a través de su Hijo. La creación, miremos toda la creación a nuestro alrededor, la hace el Padre Eterno a través del Verbo Eterno. Y la obra de la salvación la hace a través del Verbo Eterno hecho hombre. El modo de obrar divino es así. El Padre obra a través del Hijo, Jesucristo. Y aquí viene lo interesante del asunto, porque el Padre quiere obrar a través del resto de sus hijos, de todos nosotros los que tenemos la dicha de haber sido bautizados en esta gloriosa Iglesia Católica. Por eso, si vivimos como hijos, nuestras obras o lo que obramos no son obras nuestras, son las obras del Padre Celestial a través de nosotros. Si realmente vivimos de acuerdo a nuestro bautismo y a nuestra identidad filial. Si somos hijos del Padre Celestial, obraremos movidos por su gracia. Si estamos unidos y fieles a Él por la obediencia amorosa, entonces el Padre, por esa docilidad que nosotros le mostramos, obra sus obras a través de nosotros. Eso significa entonces que ser cristiano es ser como Cristo, es ser otros Cristos que obran única y exclusivamente la voluntad del Padre. Ahora,
Para justificar su incredulidad, muchos dicen, bueno, pero ¿y si Dios existe? Y empiezan a hablar de los niños que se mueren de hambre en el África, y hablan de las mujeres violadas, y hablan de las ballenas que se mueren, y habla de los borrachos, y habla de los asesinos, en fin, salen todas las objeciones del mundo para preguntar, ¿y si Dios existe? ¿Por qué existen todos esos males? Bueno, pues al plantear esta pregunta ignoran esta realidad. Dios obra por medio de sus hijos. Es decir, si hay mujeres violadas, por ejemplo, pues, ¿quién las viola? ¿Dios? ¿O alguien que debería portarse como un hijo de Dios y no violar a esa mujer? Si los niños se mueren de hambre en África, ¿es culpa de Dios? ¿O de los hombres a los que Dios ha designado con todas sus riquezas para que ayuden a esas personas a través de sus manos, de los recursos que Él les ha dado? ¿Es Dios el que lanza bombas? ¿El que lanza misiles para crear la guerra? ¿O es el hombre que ha creado esos misiles para armarse esas guerras? Dios no es el borrachito que se emborracha. No. Dios pudiera obrar a través de este que se emborracha, si ese que se emborracha se convirtiera y ese dinero lo llevara, por ejemplo, a su familia. Entonces vemos ahí que si Dios existe es una pregunta tonta. Preguntar si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Pues el mal, Dios no hace el mal. Dios es inmensamente amoroso, pero obra, como hemos dicho, a través de nosotros y a través de nuestras manos. El problema está que al cometer pecado y no arrepentirnos, estamos tú y yo cambiando de padre. Ya Dios nuestro no es nuestro padre. Jesús lo dice claramente, hablando a los judíos de su época que lo perseguían con la clara intención de matarlo. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces el que no obra la voluntad de Dios, cambia de papá y hace las obras de su papá, es decir, del demonio. El Evangelio de San Juan lo dice claramente. Capítulo 8, versículo 44. El padre de ustedes, les dice Jesús a los fariseos que lo querían matar, el padre de ustedes es el diablo. Clarito, clarito, clarito. Y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio. No se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje, porque es mentiroso y padre de la mentira. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿cierto? Ahí está la explicación. Muy bien. Por eso, si nosotros no somos dóciles, no nos portamos como hijos del Padre Celestial, pues el Padre queda como con las manos atadas por nosotros, que no queremos ser sus manos para llevar el bien y la bendición a todos nuestros hermanos. Dios obra a través de nosotros sus hijos, pero si estamos embolatados viendo televisión, ocupadísimos en muchas otras cosas y no nos enteramos de esto, pues jamás podremos llegar a ser las manos de Dios que sanan, que reducen el problema del hambre, que reducen el problema de la miseria. Entonces decimos que si nosotros no somos dóciles, el Padre queda como con las manos atadas y no puede obrar. Apenas nos ponemos a vivir como hijos, empezamos a experimentar las obras del Padre a través de nosotros y empezamos a sorprendernos de las obras que Dios obra. El mismo Jesús lo dijo en San Juan 14:12. Les aseguro que quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso otras mayores. Pues bien, si obrásemos por nuestra cuenta, al margen del Padre Celestial, no podríamos sino empeorarlo todo. Es decir, alguien que no se porte como hijo de Dios podrá tener muy buenas intenciones de hacer muchísimas obras buenas, pero no las podrá llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con Dios. En cambio, al estar en su gracia, su divina voluntad le dice: ni ojo vio, ni el oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Para quienes lo aman.
Pero si no lo amamos, pues nada que hacer. Se necesita el concurso de las dos voluntades. Pero en este caso Dios Padre siempre está dispuesto a actuar por intermedio nuestro. Nosotros somos los que no queremos ser buenos instrumentos en sus manos. Jesús también nos dice, buscad el reino de Dios. Primero el reino de Dios y su justicia, por allá en San Mateo 6:33. Por eso el Padre dice que no debemos preocuparnos por las cosas secundarias, aunque sean importantes, como la comida y el vestido, sino que, procurando más bien ser hijos de Dios, las añadiduras, que son la comida, el vestido, llegan por sí solas. Bueno, puesto esto, ¿qué tiene que ver con la pareja? Pues que esto se aplica también a los novios y a los esposos. La felicidad de los novios, de los esposos, de los hijos en la familia está asegurada. ¿Dónde? Allí donde todos se preocupan en vivir como hijos. El Padre Celestial obra la felicidad de la familia porque ese era su designio desde que creó a Adán y Eva. Contrariamente, cuando lo importante son las añadiduras, así sean buenas, como la corrección moral, como el esforzarme por corregir mis defectos o estar atentos a lo que otros me reprochan para tratar de corregirme, pero al margen de Dios, es decir, independientemente de Dios, yo soy muy capaz de portarme bien, yo solito soy juicioso, no necesito obedecer a ningún Dios para portarme bien, dicen muchos, ¿no? Con su actitud. Pero al margen de Dios, el cambio siempre será imperfecto y actuaremos por vanagloria. Es decir, yo me porto bien para que me feliciten, para recibir los aplausos, y Dios por ahí, como sucede, ni se asoma. ¿Cuánta gente hay generosa en televisión que dona cifras increíbles de dinero para causas nobles, pero lo hacen solamente por el aplauso, por el reconocimiento? Es una especie de inversión lo que hacen ahí. Pues esas obras hechas, todas, las tuyas y las mías. Por eso hay que consagrar el día a Dios desde que abrimos los ojos en la mañana. Ofrecerle a Dios las obras de ese día para que merezcan y tengan mérito delante de Dios. Hay que hacerlas por amor a Él. Ojo, revisemos. Si por la mañana me estoy levantando ligerito como un animalito y de Dios no me acuerdo, pues todas las obras hechas sin amor a Dios, por buenas que sean, siempre serán obras sin mérito para el cielo. Y el día en que nos muramos, pues esas obras no contarán, porque no tienen el sello del amor de Dios. El Padre obra a través de mí. Decimos que nosotros somos una extensión de las manos de Dios para que Él pueda obrar y pueda hacer el bien. Así que únicamente cuando busco vivir como hijo, entonces es el Padre el que obra también la purificación de mis obras, la purificación de mis pasiones. La gracia de Dios me sana de todas mis concupiscencias. Todo ese problema del pecado delante de Dios desaparece necesariamente. El secreto está en vivir como hijo de Dios. Por eso la esencia del cristianismo es vivir como hijos. Está condensada en la enseñanza del Sermón de la Montaña, particularmente en las bienaventuranzas. Lo podemos leer en el capítulo 5, el comienzo del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y por supuesto, es la esencia, el secreto de la felicidad matrimonial también, donde cada uno se dedica a vivir con empeño, no de dientes para afuera, no, de verdad, haciendo todas las obras por amor a Dios, como hijo de Dios. Necesariamente el Padre Celestial obra en ambos, hombre y mujer, esa obra. Es por este camino que las heridas del pecado original son sanadas por la gracia de Cristo a través del sacramento de sanación que para las parejas es el matrimonio, para las parejas cristianas. Esa es la sanación que Dios da al mundo. El problema es que muchas veces no nos gusta el remedio y no nos lo tomamos, pero el médico nos lo está dando.
Esa falta de querernos tomar el remedio es lo que conocemos como la asedia. La asedia de los gobiernos y de los gobernantes y poderosos, y de Satanás, que es el príncipe de este mundo, impide en tantos matrimonios y en tantos hombres y mujeres que nos acerquemos a Dios. Si no nos acercamos, pues necesariamente, como lo vemos a diario, somos testigos de la ruina matrimonial, la incapacidad de nuestros jóvenes que están engañados por la industria del espectáculo con sus ídolos promiscuos que les impide ver y discernir el camino de la verdadera felicidad conyugal. Vemos entonces las separaciones de los famosos. Últimamente está de moda la separación de Shakira y Piqué. Entonces, eso es lo que vemos. Y eso que ellos ni siquiera se casaron, ¿no? Esos son los modelos que tienen los jóvenes. Modelos a seguir, como la terrible Madonna y todas sus burlas que hace de la Iglesia Católica, o un Bad Bunny. Bueno, en fin, la lista es inmensa. Si seguimos las enseñanzas de estos personajes y no las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, necesariamente vamos a seguir cayendo en una ruina que no tiene fondo. Y la gente volverá a preguntar, como al comienzo, ¿y Dios dónde estaba? ¿Y si Dios existe, por qué? A ver, ya hemos hablado. ¿Por qué? Bien. El camino para el matrimonio es la amistad en Dios y la amistad con Dios. Debemos estar en una continua amistad con Dios, unidos fuertemente a Dios. La amistad entre varón y mujer debe ser una amistad en Cristo, la amistad en Dios, es decir, con el sacramento del matrimonio. A esto se opone la asedia del mundo. La asedia, que ya hablamos de la asedia, es ese sentimiento como de desgano por la bendición de Dios. Sí, no, ya esta generación perversa no sueña con el cielo, no soñamos con ir al cielo. Vivimos el presente aquí, el día a día, el corre, y nos olvidamos de que nos vamos a morir y que después debemos llegar al cielo. Pero si no hemos trabajado, no vamos a llegar. Entonces, la asedia contra la verdadera felicidad del varón y la mujer que Dios planeó desde el principio. Esa felicidad es como si le tuviéramos pereza, es como si la rechazáramos. En eso consiste esa asedia. Este hecho se confirma ¿en qué? En que al comienzo del cristianismo, en la vida conyugal, pensemos el comienzo del cristianismo, vayamos allá a esa época de los primeros cristianos que eran perseguidos y llevados al Coliseo romano para morir devorados por las fieras. Allá, a ese comienzo vayamos. En ese comienzo del cristianismo, la vida conyugal, esposo y esposa se llamaban mutuamente hermanos. Hermanos. Tenían ante todo la conciencia, antes de ser esposos, la conciencia de ser hijos de Dios. Eso los llevaba a llamarse hermanos entre ellos. Tanto así que sus perseguidores, al no entenderlo, los acusaban de practicar el incesto. Tanto así. Siendo ambos, varón y mujer, hijos de Dios, el Padre se encarga de mantenerlos unidos. Es Dios quien nos mantiene unidos, no nosotros con nuestras buenas intenciones. No, entendamos eso. Es Dios quien se encarga de que el matrimonio sea un éxito. A cambio de eso, nosotros le debemos nuestra obediencia para que la cosa funcione. Entonces el Padre se encarga de mantenerlos unidos y de santificar su unión, y la da como una obra, no nuestra, sino una obra suya, que procede de Él. Como una obra del Padre a través de sus hijos. ¿Sí? Nuevamente, somos las manos de Dios. Para que Dios actúe, debemos liberar sus manos. ¿Cómo? Haciendo nosotros la voluntad de Dios. Esa es la manera. Por eso es que estos antiguos cristianos, antes de ser esposos, se reconocían como hermano y hermana, como hijos de Dios, por esa conciencia clara. Como les digo, de verse antes que esposos como hijos de Dios, y como hijos, pues hermanos entre ellos.
vivían algo que se llama la fraternidad mística. Ser hermanos en Dios era para ellos una primera evidencia. Vivían su matrimonio de manera cristianamente fraterna. Tanto es así que dio origen a una de las leyendas negras de la iglesia, que se casaban entre hermanos, que bebían sangre humana porque se tomaban la sangre de un tal Jesús, que practicaban la antropofagia porque se comían el cuerpo de un tal Jesús. Entonces, las acusaciones, tanto en esa época como ahora, no se hacían esperar por los malos entendidos. Teniendo conciencia fraterna, podían practicar de manera natural aquello que, si tu hermano te ofende, lo perdonarás hasta 70 veces 7. Es decir, cuando habían inconvenientes, desacuerdos que nunca faltan entre la pareja, se practicaba esto. Si tu hermano te ofende, lo perdonarás hasta 70 veces 7. Y todo aquello atañe a la vida en comunidad, pero también, si se vive con conciencia de hijo, es algo que atañe a la pareja. Ahí está, el remedio cristiano al pecado lo describe San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. ¿Cómo lo hace? Pues recordemos, San Pablo le dice al varón: tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y ser capaz de morir por ella. Vivir la mortificación también de tu carne, de tus deseos, de tu pasión, es decir, vivir en castidad. Vivir en castidad no significa que entonces dentro del matrimonio no hay relaciones sexuales. Claro que las hay, pero de una manera muy especial que en vez de rebajar al ser humano, lo engrandece a los dos. Castidad. Los no cristianos, esa vaina, vuelvo y digo, es risa para ellos. Estas charlas les servirán a ellos no para edificarse, sino para reírse. Los no cristianos no la entienden. Pobrecitos. El lenguaje de San Pablo no es un lenguaje corriente en el mundo de hoy, pero es lo que hay que anunciar, porque esta es la verdad. Y los que dicen que la castidad para el varón es imposible, mienten o se engañan. A la mujer también San Pablo le dice: tienes que obedecer a tu esposo. Ya habíamos hablado de que la mujer se sana a través de la obediencia a su esposo, obedeciéndole a su esposo. Porque cuando tu esposo, y no obedecerle porque sí, una cosa ciegas, no, es porque cuando tu esposo es alguien capaz de morir por ti, entonces tú también te conviertes en alguien capaz de obedecerle. ¿Por qué? Porque te inspira la confianza necesaria para obedecer. De lo contrario, obedecer para la mujer sería un acto peor que morir. En esto consiste la sanación de la herida del pecado original. En él, al ser capaz de morir por su esposa, encuentra una felicidad mayor. Y en ella, la obediencia la salva de la vehemencia de sus deseos, sabiendo que ella se desborda por sus deseos, que a pesar de ser buenos, se hacen exasperados como canzones sin medida. Ella se sana de tender a pretender dominar al hombre, y eso lo hace porque hemos dicho aquí que por el pecado original tiende a usurpar a la divina providencia, es decir, a ser igual como Dios, tiende a usurpar el ejercicio ilegal de la divinidad, pero también por sus miedos a perder los bienes que tiene, porque ella ha conocido el bien y el mal. Pero hemos dicho, esto se sana gracias a la obediencia al esposo. Se restablece así entonces la salud primitiva, primigenia, aquella salud en la que vivían Adán y Eva antes del pecado. En cada uno de ellos vuelve el plan original de Dios. El hombre adquiere el dominio de sus pasiones que antes no lo obedecían. ¿Recuerdan? Por el pecado original ya sus pasiones no le obedecen, pero al volver otra vez a la amistad con Dios, vuelve por la gracia de Dios la obediencia de las pasiones. El hombre puede someter sus pasiones, ¿no? Las puede gobernar. La mujer se baja también de su condición de ángel caído
excesiva y los dos se encuentran como Cristo y la Iglesia en la verdadera caridad, en el verdadero amor. No faltará quien se pregunte, ¿la felicidad humana excluye el elemento físico corporal en el matrimonio? Es decir, alguien preocupa, entonces, si toca vivir castos en el matrimonio, eso significa que se acabó el sexo, pues ya no podemos volver a mirarnos ni a tocarnos. Y la respuesta es no. No hemos entendido. No lo excluye tal como es por naturaleza. Lo excluye es de el desorden. Porque el pecado original ha introducido entre la pareja un desorden. Pues cuando entra Dios, vuelve el orden necesariamente que el pecado había desordenado. Exige sanar la naturaleza herida, entonces mediante la gracia sacramental, porque debido a la herida del pecado original, la sexualidad tiende a deshumanizar, a despersonalizar. ¿Sí? Son dos entes que se encuentran para juntarse, y de eso no se trata. Eso es deshumanización. Se convierte en un acto genital, animal, como una violación, y se frustra el designio, el querer de Dios del principio sobre Adán y Eva. Así que, mediante la obediencia, la castidad devuelve la integridad. La castidad es la integración lograda de la sexualidad en la persona, en su ser corporal y espiritual. La sexualidad se hace verdaderamente humana cuando está integrada en el don mutuo total y temporalmente ilimitado. Es decir, cuando los dos se unen en santo matrimonio para siempre, temporalmente ilimitado. Ahí, esos dos que se encuentran mucho más que dos cuerpos solamente. Se encuentran las almas, se encuentran dos hijos de Dios que se recuperan el uno al otro formando la unidad primigenia original. Esta es más o menos la idea que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2337. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don, del regalo recíproco que se hacen entre ellos cuando se entregan. Las pasiones desordenadas privan. ¿Privan de qué? Pues quitan al hombre su autodominio. Cuando todo es desenfrenado, la comida, la bebida, el sexo, todo eso le quita al hombre su autodominio. Y el que no es dueño de sí mismo, pues no puede entregar nada, ¿cierto? ¿Qué va a entregar si nada le pertenece? Porque todo su ser lo gobiernan sus pasiones, sus ganas, sus instintos. Sí, son dominados por las ganas. Esto es justamente lo que pasa al que alardea de hacer lo que le da la gana. Alguien que dice, yo hago lo que me da la gana, es un esclavo de la gana que lo maneja. Una persona así, pues, hemos dicho, como no es poseedor de nada, nunca podrá entregarse. Por más que el día de la boda haya prometido, sí, me entrego a ti en cuerpo y alma, basura. En el matrimonio nunca lo podrá hacer, porque ha prometido dar más de lo que podía dar. Al no ser dueño de sí mismo, está como enajenado y por lo tanto nunca podrá entregarse. Si no recapacita y si no piensa en esto que hoy ustedes se están enterando acá. El alma y su cuerpo. Hay una obra que se llama así de un escritor, Abelardo Pitot. Él dice, hablando justamente de la herida que causa el pecado original en el hombre y la mujer, dice así: la voluptuosidad propia del sexo, al hacer perder al alma su autodominio y señorío, la deja con una fuerte sensación de que se ha perdido por unos pocos instantes a sí misma, que ha caído por un momento bajo el dominio animal
la propia dignidad se ve como ultrajada. Es así como las personas sienten una vergüenza de sí. Habrá que preguntar a algunos que salen de los moteles cómo se sienten. Mientras la conciencia les remuerde, ¿no? Porque ya después, como el asesino que se acostumbra a matar. El relato de la caída habla de esa vergüenza justamente. Apenas han pecado Adán y Eva, se avergüenzan de sí mismos, se avergüenzan el uno del otro y se avergüenzan ante la presencia de Dios. Ya no le era lícito, por ejemplo, al ser humano andar desnudo, y Dios mismo les provee vestido. La salvación de Dios. Esa salvación que Dios nos viene a dar en Jesucristo viene a restaurar lo que era en el principio, es decir, una sexualidad humana oblativa, según el designio del divino creador, donde el hombre encuentra la felicidad en la entrega sincera de sí mismo. Estas son enseñanzas de San Juan Pablo II y su famosa teología del cuerpo, que valdría la pena revisar para enriquecernos. Una sexualidad humana oblativa, una sexualidad humana enaltecida por el don de sí, por la entrega de sí mismo con generosidad del uno al otro, hace posible sustituir el modelo posesivo, el que sobrevino por el pecado original y que es el corriente en el mundo de la humanidad no redimida y que mantiene sujeto en cautividad a muchas parejas. Ahí está la sanación de la relación. Sustituir ese modelo posesivo por el modelo original de Dios, dedicándonos a ser verdaderos hijos de Dios. Esta cautividad termina por la gracia de Dios. Esas cadenas que antes oprimían al ser humano, que lo hacían esclavo, ahora caen ante el poder de la fe y la gracia del matrimonio, cuando se accede a él con plena conciencia y no por una simple costumbre, al margen de la voluntad de Dios. El varón ya no tendrá una relación posesiva, una relación con avidez, descontrolada sobre el cuerpo de la esposa. No, sino que la amará como a su propia carne. Y ella entonces en respuesta confiará en su esposo y podrá obedecerle gozosamente. Estos son los signos de la sanación que Dios obra en sus hijos cuando decidimos vivir como Él manda. Mis hermanos, muchas gracias por atender a este video. Muchas gracias por vernos. Suscríbete, comenta cómo te han parecido. ¿Ha sido para edificación tuya estas charlas? Haznoslo saber, por favor. Escribe y comparte con nosotros. Vamos a seguir adelante con esta charla. Entonces terminamos el gran bloque del matrimonio. Hemos visto ya el noviazgo, el matrimonio y comienza ya la educación de los hijos. No te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video, si así Dios lo quiere.